Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios, bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta hora. Amados, gloria a Dios. Hoy vengo a compartir con ustedes acerca de diversos puntos en cuanto a esta verdad de Dios, su palabra. Gloria a Dios. En cuanto a la manera de visualizar la palabra, de contemplarla, y ciertos puntos que es bueno que consideremos y que tengamos presentes. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, bendito Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Presentamos mi vida y la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos edifiques con tu palabra, que nos fortalezcas, que nos bendigas, oh Dios, y que nos ensanches el entendimiento, porque necesitamos tener la mente abierta para aceptar ciertos conceptos, asimilarlos, comprenderlos. Vive Cristo para siempre. Reprendemos toda obra de las tinieblas y todo lo que el maligno levanta para estorbarlo, declaramos inoperante. En el nombre poderoso de Jesús, toda tergiversación a este mensaje la declaramos inoperante. En el nombre de Jesucristo, guíanos con tu Santo Espíritu, oh Dios. Gracias. Amén. Vive Cristo para siempre. Aleluya. La palabra de Dios. Vive Cristo para siempre. La palabra de Dios es la verdad. De eso no hay duda. La historia se ha encargado de corroborar que la palabra es la verdad. Hemos visto cómo sucesos que fueron escritos hace muchos años antes de que uno pudiera decir hoy, ya para este tiempo ya han acontecido. La mayoría de los sucesos históricos de los que la palabra habla que van a acontecer en el mundo ya acontecieron y otros están aconteciendo, dando de esta manera la historia una confirmación a la veracidad de la palabra, de que lo que está escrito es verdad, que se cumple, como dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar de diversos temas y uno de los temas es, o puntos, de cómo nosotros vemos la palabra. Vamos a leer en San Juan. San Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el versículo 7 hasta en adelante. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice: no te maravilles. San Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. Vive Cristo para siempre. La palabra de Dios la podemos contemplar o la podemos considerar como un cuerpo. De hecho, es el verbo hecho carne. La palabra de Dios es un conocimiento que trae envolturas. Vemos que el Señor Jesucristo aquí dice que habló cosas terrenales para que hombres terrenales entendieran
para poder captar la atención de hombres terrenales. Pero realmente la palabra de Dios habla de algo espiritual y celestial. Pero él tuvo que envolver la palabra de Dios en capas hasta que llegase a un punto en que el hombre terrenal pudiera comprender lo que Dios estaba hablando. Llamar la atención del hombre terrenal. Entonces decimos que podemos ver la palabra de Dios como un cuerpo. Un cuerpo. Y de hecho es el verbo hecho carne. El Señor Jesucristo se tuvo que encarnar para hacerse conocer de los hombres. Y aún así los hombres no han conocido a Dios. Y si nosotros vemos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en su andar, gloria a Dios, Él fue un hombre santo. Cuando nosotros visualizamos la vida del Señor Jesucristo, podemos ver las capas en las que la palabra se tuvo que envolver hasta el punto de hacerse cercana a los hombres. Porque de otra manera el hombre no hubiese podido tener conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se perdió en el hombre. Óigase bien, porque la espiritualidad se perdió en el hombre. Y Dios tuvo que hacerse humano para poder volver a entrar en contacto con su creación. Vive Cristo para siempre. Y en ese volverse humano tuvo que envolverse en diversas capas. Pasar de dimensiones hasta entrar en la dimensión del hombre. En una dimensión en la que el hombre terrenal pudiera comprender, escasamente comprender, o él pudiera llamar escasamente la atención del hombre. Entonces esta palabra que está escrita, ella está escrita de una manera en que el hombre terrenal la pueda entender. Luego, esta palabra, como nosotros la leemos, está envuelta. El verdadero sentido de la palabra, el verdadero contexto de la palabra no es el que la narración normalmente vemos que hace, no. La narración hace la palabra está narrada de manera terrenal para que el hombre terrenal pudiera comprender o captar la atención del hombre natural. Pero la palabra, como ya dijimos, nos está hablando de eventos espirituales y celestiales. De cosas que fueron, de cosas que son. Y cosas que están en la eternidad. Que son en la eternidad. Vuelvo a repetir esto, de cosas que son en la eternidad. Luego, si consideramos la palabra como un cuerpo, como hemos estado diciendo, y ese cuerpo es el Señor Jesucristo que tuvo que hacerse carne para poderse acercar al hombre y hacerse de alguna manera entender por el hombre. Hasta hoy en día el hombre no ha conocido a Dios. Así el hombre crea que lo conoce. Gloria a Dios. Entonces vemos que él en su caminar por esta tierra fue un hombre santo. Y si consideramos la envoltura si tomamos la presentación del Señor Jesucristo como esa envoltura de la palabra escrita, entonces vemos que él se presentaba de una manera impecable. Y como hombre santo tenía un vestuario, una ropa. Por debajo de la ropa estaba la carne. Y más adentro estaba el alma. Gloria a Dios. Y un poquito más al fondo estaba la supralma. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios está manifestada en capas, donde el que quiere conocer y comprender verdaderamente de qué se está hablando tiene que quitar capas.
quitar capas hasta llegar al alma. El alma es la que me habla de qué verdaderamente Dios está hablando. Gloria a Dios. El alma me enfoca en el contexto en el que Dios está hablando verdaderamente. Entonces vemos que para llegar al alma, primero tenemos que pasar la capa de la ropa y después la capa de la carne y luego la capa, entrarnos en la capa del alma, que es la capa espiritual, que es lo que Dios verdaderamente habló. Dios dijo que su palabra era espíritu y es espíritu y es vida, y que lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Aunque vemos narraciones terrenales de parábolas, de cosas terrenales, realmente la palabra de lo que está hablando son cosas espirituales. Y es allí donde tenemos que enfocarnos en lo espiritual para poder darle el verdadero contexto a lo que el Señor está hablando. Por eso dijo aquí que si nos ha hablado en términos terrenales no entendemos, ¿qué tal si nos hablar en términos celestiales, que son términos espirituales y elevados del cielo? Pero no nos podía hablar en esos términos porque hombres carnales no iban a entender lo espiritual, porque lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Y el espíritu, por el apóstol Pablo, dice que el hombre natural no puede comprender las cosas del espíritu, sino que hay que discernirlas en su espíritu. Pero como dijimos al principio, la espiritualidad del hombre se había perdido. Es la razón por la que Dios se tiene que encarnar. Porque el hombre espiritual se durmió a causa del pecado, de la continuidad del pecado, del aumento de la maldad en el mundo. El hombre espiritual se durmió. Y hoy en día el hombre es guiado por la carne. Y el hombre mismo piensa que es carne, pero realmente Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y el hombre carnal sabe que Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero no entiende cuál es la semejanza de Dios que hay en él, porque ignora el hombre espiritual que lleva adentro. ¿Y por qué lo ignora? Porque está completamente dormido y en muchas situaciones está en cautividad el hombre espiritual. El alma está en cautividad, el espíritu mismo puede estar en cautividad. Gloria a Dios. Y otros en prisiones. Aunque este cuerpo se mueve, pero el alma está cautiva. Y aún el mismo espíritu puede estar cautivo en alguna laguna mental. Pero el hombre natural no comprende estas cosas, porque él lo que ve es carne y juzga de apariencias. Y cree que él es únicamente esto que ve por fuera, ignorando la realidad que lleva por dentro, la poderosa realidad que lleva por dentro. Gloria a Dios. Somos hombres espirituales. Pero entonces esta palabra, gloria a Dios, el Señor Jesucristo no pudo traerla en términos celestiales, en términos espirituales, porque no le íbamos a entender. Si habiéndola envuelto en términos terrenales y aún así no le ha podido entender el hombre a Dios, lo que Dios quiere hacer con él, ¿qué tal si nos hubiese hablado en términos celestiales? No lo hubiésemos entendido. No le hubiésemos prestado atención siquiera. Gloria a Dios. Pero entonces, un punto aquí para tener en cuenta es, al momento de estudiar la palabra, sabernos fijar en el contexto espiritual que está por debajo del contexto de la ropa y del contexto de la carne, y está más adentro, que está en el contexto donde verdaderamente Dios se mueve, que es en el contexto espiritual. Lo espiritual se ha de ajustar a lo espiritual y Dios es espíritu. Leemos la palabra y no avanzamos en el conocimiento y en el crecimiento como hijos de Dios, porque siempre le estamos dando un enfoque terrenal cuando esta palabra es espiritual, es espíritu. Lo terrenal de la palabra Dios lo utilizó para poder acercarse a hombres terrenales, pero tenemos que entender que el verdadero significado y contenido y la intención de la palabra es despertar y alimentar el espíritu. Y que nos enfoquemos en el contexto espiritual de la palabra para que podamos comprender cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Por qué? Porque seguimos mirando y pensando y sintiendo terrenalmente. Y leemos la palabra y el contexto que le damos al predicar, le damos un contexto terrenal.
Y la palabra, en vez de espiritualizar a la iglesia, se ha ido la iglesia humanizando, a pesar de que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque no se ha movido esos dos contextos, del contexto de la carne y el contexto de la ropa, que son contextos terrenales. Y tanto predicar de lo mismo terrenal ha ido humanizando una iglesia que ha sido llamada a ser espiritual y del cielo. Y hoy en día lo que se predica son cosas terrenales, humanizando la iglesia, que la iglesia ha llegado a un punto de ser humanista. Y de nosotros, el Señor Jesucristo dijo: yo no soy del mundo, como tampoco vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos llamados a salirnos de este contexto terrenal y enfocarnos en las cosas de arriba. El hombre espiritual puede comprender de qué estamos hablando. Gloria a Dios. Porque Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Porque no nos podemos quedar en el contexto de la narración, de la parábola, de los talentos, de las cosas terrenales que se hablan ahí. No. Es simplemente una ilustración para poder llamar la atención de un hombre terrenal que si se le hablaran cosas espirituales no iba a entender. Pero cuando el hombre comprende que esta palabra es espíritu y que lo espiritual se ajusta, lo espiritual tiene que saber enfocar su lectura. Ya no puede seguir enfocándose, ya no puede seguir viendo cosas terrenales, sino que tiene que enfocar la lectura en el contexto espiritual del cual Dios está hablando y quiere que comprendamos y quiere que nos hagamos conocedores de la vida espiritual que se está moviendo, que se está llevando a cabo en un plano paralelo a este plano físico. Y qué es lo eterno y qué es lo perdurable y qué es lo que causa transformación y cambio en este mundo físico. Como dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Es allí donde verdaderamente cobra sentido la palabra de Dios. Cuando la sabemos enfocar en el contexto que ella se mueve, en el contexto en el que ella habita, en el contexto en el que ella es plena, que es en el contexto espiritual. Como dice la palabra que yo he hablado, es espíritu y es vida. Entonces, el Señor Jesucristo aquí hablando con Nicodemo era un maestro de la ley. Gloria a Dios, que tenía la tarea de enseñar al pueblo. Pero el Señor Jesucristo le dice: oh, es necesario nacer de nuevo. Y él le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso uno volver a meterse el vientre de su madre siendo viejo? El Señor Jesucristo hablando de cosas espirituales, pero como el hombre, a pesar del mucho conocimiento de la palabra que tenía, de la mucha Biblia que tenía, pero siempre lo que conoció nunca trascendió de la ropa ni de la carne, sino que siempre se movió en esas dos envolturas, en esas dos dimensiones de la palabra. Entonces nunca pudo conocer que esta dimensión espiritual es la que el Señor Jesucristo le estaba hablando, y por eso dijo: ¿cómo puede uno volver a entrar al vientre de su madre? No pudo comprender la palabra, no pudo entender el lenguaje en que el Señor Jesucristo hablaba. ¿Por qué? Porque estaba hablando de un hombre espiritual a un hombre terrenal, a un hombre natural, a un hombre humano, carnal. Y aunque estaba procurando hablarle en términos terrenales que él pudiera entender, la espiritualidad no se puede, gloria a Dios, ocultar en él, porque el hombre espiritual habla lo espiritual, porque lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Por eso Nicodemo no podía entender, porque aunque él tenía mucha letra, pero enfocada en contextos terrenales, donde la letra pierde sentido, donde la letra pierde eficacia, donde la palabra pierde eficacia y se hace no más que letras. Por eso esta viuda de Sarepta le dijo al profeta Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque Elías no era un profeta carnal, no era un profeta de terrenal. Elías era un profeta espiritual. Ya. Y es la razón por la que la palabra de Dios era verdad en la boca de Elías.
porque él no hablaba ya con la carne, sino que él hablaba con el Espíritu. Y la palabra de Dios es verdad. Y en el mundo espiritual se manifiesta con libertad. Gloria a Dios. Entonces vemos, amados, que la palabra de Dios tiene envolturas. Y si tomamos al Señor Jesucristo, que es el que vino a manifestar la palabra, a dar conocimiento de la palabra, y si tomamos la representación, cómo Él se presentó, su presentación, de cómo Él se presentó ante los hombres, podemos ver las capas que tiene la palabra. Primero, la ropa, un hombre santo. Gloria a Dios. Segundo, la carne, el cuerpo, la carne. Y más adentro, el alma, que es el contexto de donde nosotros podemos arrancar a conocer a Dios. Ese es el contexto en el que verdaderamente podemos emprender el conocimiento de Dios. Allí, cuando enfocamos la palabra en ese contexto espiritual. Mientras tanto el hombre siga hablando la palabra y manejando el querer entender la palabra a Dios desde el contexto terrenal, en la ropa y en la carne, nunca va a conocer a Dios. Y se va a llenar de letras y de argumentos, pero son argumentos y letras terrenales, que habla de cosas terrenales. Pero Dios no es terrenal, Dios no es carnal, Dios es espíritu y Dios es celestial. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Entonces vemos, amados, que el no comprender las distintas capas en las que la palabra, envoltura en las que la palabra las distintas capas en las que la palabra se tuvo que envolver para poder manifestarse al hombre terrenal, carnal. Si no sabemos desenvolver la palabra, entonces nunca vamos a llegar al verdadero conocimiento de lo que esta palabra está hablando, a la verdad genuina de lo que esta palabra está hablando. Y entonces siempre vamos a estar hablando mucho y tener mucho conocimiento, pero de cosas terrenales. Porque el hombre se queda en la ropa y en la carne y no va más allá. No boga mar adentro, no profundiza un poco más allá, hasta llegar al alma, al verdadero sentido, a la verdadera esencia de la palabra. Hoy en día tenemos predicadores que predican mucho, pero son cosas terrenales. Hablan de cosas terrenales. Predican en la ropa y predican en la carne, pero no predican en el espíritu, no predican en el alma, desde ese contexto del alma. Y cuando hablo del alma, hablo de la parte espiritual, del verdadero contexto en el que la palabra se desenvuelve con libertad. Porque ya Él dijo que su palabra es espíritu y es vida, y que lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Cuando el hombre logra desenvolver la palabra y llegar a ese contexto espiritual, puede comenzar a ver los secretos, las cosas grandes y ocultas que están en la palabra. Dice que son cosas que revelan, son secretos que revelan lo que revela de cosas que se hicieron antes de la fundación del mundo. Revela esta palabra. Ya están revelados aquí en esta palabra, pero hay que saber desenvolver las capas hasta llegar a ese punto de poder comprender las cosas que esta palabra habla, que son ocultas y que son desde antes de la fundación del mundo. Pero están allí a la vista de todos. Pero Él dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Así como el que tiene entendimiento y la capacidad de comprender de lo que se está hablando, entonces que lo entienda y lo aplique. Porque no podemos seguir para estos tiempos hablando de un evangelio terrenal. Un evangelio basado en el sentimiento, en los sentimientos y en las emociones del hombre. Y basado en cosas terrenales. Dios te va a enriquecer, Dios te va a dar. No más. Enfoquemos el evangelio verdaderamente en el contexto en el que Él nos está hablando, en lo espiritual. Y entendamos que Dios, esta semejanza que Él depositó en nosotros, la quiere despertar. Porque es que cuando esta semejanza de Dios que está dentro se despierta, el hombre deja de ser natural y entra en la dimensión sobrenatural de Dios. Se hace participante de la naturaleza divina de Dios
Y lo que antes era imposible para esta carne y para esta mentalidad terrenal, se hace posible cuando el hombre espiritual, la semejanza de Dios se despierta y alcanza esa comunicación, esa comunión con Dios. Las cosas imposibles dejan de ser imposibles. Lo que antes fue un problema deja de ser problema. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual todo lo puede en Dios. Pero es la comunicación que el hombre espiritual establece con Dios, que es espíritu. Esto no se trata de cosas terrenales y de limitar la verdad de Dios a ser salvos y ya, como es lo que hemos visto que ha pasado. Usted debe ser salvo. Sí, todos necesitamos ser salvos. Pero la salvación Dios dijo que es por gracia. Todo aquel que invocare su nombre será salvo. Luego el camino que hay que recorrer es un camino que tiene que ver más allá, que tiene que ir más allá de la salvación, con algo que es más allá de la salvación. Es el despertar, es la evolución del hombre de una condición humana caída a una despertar, al despertar a una naturaleza divina, celestial, espiritual, eterna. Y eso es lo que busca Dios con su palabra. Despertar al hombre espiritual que está dentro, lo que Él creó a su semejanza, a su imagen y semejanza. Es la razón porque el Señor Jesucristo vino diciendo claramente que Él no vino por carne ni sangre, no. Él vino a rescatar lo que se había perdido, pero cuando habla de lo que se había perdido, habla del alma, porque fue lo que Dios creó a su imagen y semejanza. El hombre, el alma, lo que Dios creó, el Dios que está por dentro. Todos tenemos una semejanza de Dios adentro, que cuando esta semejanza de Dios despierta y establece esa plena comunión con el Padre, se hace, dice la palabra de Dios, que tal vez el Padre es el Hijo. Así como, y que todas las cosas que el Padre hace, también las hace el Hijo igualmente. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Y que el Padre ama al Hijo y que todas las cosas que el Padre se las muestra al Hijo para que el Hijo también las haga igualmente, así como las hace el Padre. Y que todas las cosas el Padre ha puesto en las manos al Hijo. Entonces, cuando el hombre espiritual, el que fue hecho a semejanza de Dios, se despierta, que es la finalidad de esta palabra, despertar al hombre espiritual, volverlo otra vez al principio como era Adán antes, que Adán no era un cuerpo con un alma, sino que era un alma con un cuerpo. El alma era que movía el cuerpo, el alma era que dominaba, el alma era que tenía el control. Esa es la supralma, que es el alma Neshama, que está en el nivel dimensional superior, en el que el hombre ya no pertenece, comprende que no pertenece a este mundo. Ya hubo una renovación de la mente en esta dimensión, en esta dimensión espiritual en la que se mueve esta alma supralma, esta alma Neshama. Ya hay una renovación de la mente y ya el hombre comprende quién es y de dónde viene y a dónde va, que fue lo que dijo el Señor Jesucristo aquí. Lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, oído, testificamos y no recibir nuestro testimonio. El hombre tiene que dejar de contemplar esta palabra en el ámbito terrenal, en el contexto terrenal, porque si así lo sigue haciendo, entonces nunca va a poder conocer a Dios. Han pasado miles de años ya y el hombre sigue todavía predicando la palabra en el contexto terrenal. Cosas terrenales, hablando de cosas terrenales que no producen crecimiento en el hombre interior, que no producen edificación. Gloria a Dios. Es triste decirlo, pero son 2000 años que llevamos como iglesia de Cristo y hasta ahora dice: por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Debemos procurar, amados, salir del amañamiento y del acoplarnos a este mundo. Dios no constituyó una iglesia aquí en la tierra para que se acoplara al mundo, para que se acoplara a las cosas del mundo, para que ayudara al mundo a ser mejor. No. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a traer paz aquí en la tierra, sino espada.
Pero hoy en día vemos una iglesia que quiere ayudar a que las cosas sean mejor. Y quiere contribuir con su grano de arena. Lamentablemente decirlo, pero esa es la mentalidad que se puede visionar en la iglesia. Ayudar a que las cosas sean mejor. Él dijo que vino a traer espada. Gloria a Dios. Que Él no había venido a traer paz sino espada. Y eso está explícitamente en la palabra de Dios en el libro, en el Evangelio según San Juan. Usted lo puede leer. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Pero ¿qué pasa? Que el hombre entiende que necesita ser salvo, pero no quiere dejar su vida terrenal, sus costumbres terrenales y lo que ya el mundo le planteó para cómo sustentar la vida. El método del mundo, el hombre no lo quiere dejar. Entonces, aunque entiende que es salvo, no alcanza una conversión. Y más bien se convence, está verdaderamente convencido de que necesita ser salvo. Y por eso hace muchas cosas, muchos ritos, que lo que hacen es darle un ambiente religioso a la iglesia. Gloria a Dios. Pero no espiritual. Y se llama espiritualidad a ir a la iglesia y leer la palabra, pero no, siguen siendo hombres terrenales. Los frutos son los que hablan. Y son 2000 años con este evangelio en nuestras manos. Y los frutos, por sus frutos los conoceréis. El hombre sigue siendo terrenal y ajustándose a lo terrenal cada día y tratando de ajustar a la iglesia a las cosas del mundo para que la iglesia se acomode y sea como esa entidad que también promueve y aporta su grano de arena para el bienestar del mundo. No, Dios no plantó la iglesia para el bienestar, para aportar un grano de arena para la paz del mundo. No, eso no fue así. Dios trajo su evangelio para despertar a sus hijos y hacerles entender que ellos no pertenecen a este mundo. Para eso vino el evangelio, para dar conocimiento, para dar testimonio a la verdad. La verdad no es de este mundo y no se acopla a este mundo, porque este mundo está bajo la potestad del maligno. Gloria a Dios. Dios envió su palabra para despertar a sus hijos, para hacerlos volver así a Él, lo que se había perdido por causa del pecado. Pero hoy en día se tiene conciencia del pecado, pero se reincide en la corriente de este mundo. Cuando dice: no sigáis la corriente de este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. La iglesia alcanzó el conocimiento de que necesitaba ser salva, pero no ha trabajado en la renovación del entendimiento, por lo cual entonces, aunque sabe que necesita ser salva, todavía se sigue sintiendo como de este mundo y que necesita aportar para la paz de este mundo. No, gloria a Dios. La paz de este mundo, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Acerca de la paz de este mundo, el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a traer espada. La paz la consigue individual cada hombre cuando se acerca a Dios. Y por eso Dios dice: buscar la paz y síguela. Buscar la paz y síguela. La paz está en Dios. Cuando Dios dice buscar la paz y sigue la paz, está diciendo que cada hombre se acerque a Dios y siga a Dios. Porque acerca de los impíos dijo: no hay paz para los impíos. Gloria a Dios. Y eso hay que tenerlo claro. Vive Cristo para siempre. Entonces vemos una iglesia que también está buscando la paz del mundo. ¿Por qué? Porque está desenfocada de la realidad espiritual a la cual fue llamada a despertar. Y todavía sigue considerando las cosas sigue viendo y sintiendo como del mundo. Entonces vemos una iglesia que está buscando la paz del mundo, cuando Jesucristo el Señor dijo que Él no había venido a traer paz al mundo sino espada. Y que la paz la consigue cada uno en comunión con Dios. Esa es la única paz que hay. La comunión que el hombre puede establecer con su Creador.
Por eso él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Luego dice, busca la paz y síguela cuando la encuentres. Hablando de encontrarse con Dios y seguir a Dios, porque esa es la paz. Y es una paz individual, y que si todo el mundo está en paz con Dios, entonces va a poder alcanzar a tener paz con los demás. Pero no es una paz que esta tierra puede establecer como un sistema pacífico, no. Tal cosa no existe y no existirá en la tierra. Gloria a Dios. Hasta que Dios establezca su régimen. Gloria a Dios. Pero mientras la tierra esté siendo gobernada por hombres que están siendo influenciados por Satanás, nunca va a haber tal cosa como la paz. Pero entonces, amados, quiero que entendamos, hay envolturas de la palabra que necesitamos aprender a desenvolver para poder llegar al alma del contexto de la palabra, al alma, a la esencia de lo que se está diciendo, para poder comprender las cosas que están más allá de la orilla, más allá de la ropa, más allá de la carne, para entrar al alma, que es lo espiritual, y poder llegar a las cosas celestiales, que es lo que verdaderamente Dios quiere que comprendamos. Las cosas celestiales, cómo funcionan las cosas en el cielo. Gloria a Dios. Por lo cual el Señor Jesucristo dijo, y hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero para que eso acontezca, el hombre tiene que salir de lo terrenal, desenfocarse de lo terrenal y entender que esta palabra que él lee aquí, que son términos terrenales, son nomás envolturas, que hay que saberlas desenvolver, quitar las capas para llegar a lo verdaderamente, a lo que Dios está hablando verdaderamente, que son cosas espirituales. Y contemplar la palabra desde ese enfoque espiritual para poder comprender las cosas de Dios y poder conocer a Dios y poder ver las cosas grandes y ocultas que Dios tiene allí para los que le buscan. Gloria a Dios. Pero los que le buscan no en la carne, no en lo terrenal, sino en el espíritu. Hay que aprender a alcanzar la espiritualidad, el contexto espiritual de la palabra. Que aunque son palabras que leemos, gloria a Dios, y vemos que nos hablan de cosas terrenales, en un contexto terrenal tenemos que saber que eso simplemente se utilizó de esa manera para poder alcanzar a hombres terrenales que de otra manera no hubiesen podido comprender el llamado de Dios. Por eso Dios tuvo que envolverse en capas hasta el punto de hacerse cercano al hombre y poder captar su atención. Pero que al hombre, después de haber captado la atención, tenía que haberse tomado la tarea de desenvolver el mensaje hasta llevarlo a su punto, hasta a su verdadero contexto, y desde allí ese verdadero contexto comenzar a tratar de comprender a Dios. Y entonces allí, ubicando la palabra en su verdadero contexto, tiene una mayor posibilidad de poder comprender quién es Dios, saber quién es Dios y saber qué es lo que Dios busca y quiere con cada hombre que se acerca a conocerlo. Gloria a Dios. Como decía en otro mensaje, la evolución del hombre no es máquinas, no, eso es un disparate. La evolución de Dios, del hombre, siempre ha sido evolucionar a un hijo de Dios, a un hijo verdadero de Dios, despertar la semejanza de Dios que lleva por dentro y capacitarla hasta el punto de entrar en esa comunión estrecha con el Creador, con su Padre, a fin de que la palabra se cumpla, que tal es el Padre, es el Hijo, y la divinidad de Dios venga a cobijar al hombre que creó por las semejanzas que Dios depositó en él. Vive Cristo para siempre. Entonces la evolución del hombre no es en máquinas, sino en el Dios que llevamos por dentro. En la semejanza de Dios que llevamos por dentro, darle el despertar verdadero, a fin de que el hombre salga de esta condición natural, humana, caída, y entre esa condición natural, a esa condición supernatural, natural, divina de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amados, yo sé que esto sonará, gloria a Dios, extraño, pero sé que hay un pueblo que tiene hambre de más de Dios. Y a ese pueblo yo le digo, no se queden con el contexto y con las predicaciones terrenales, no, busquen más allá, busquen más adentro. Entiendan que esto es un mundo espiritual,
Esto es una existencia espiritual. La existencia es espiritual. Lo espiritual dio origen a esto físico que vemos. Pero la verdad de esta existencia es que es espiritual. Somos hombres espirituales. La existencia misma es espiritual. Los hombres en la NASA andan buscando los planetas vidas y no se dan cuenta que los planetas todos están copados de vida, porque Dios dio la orden que las aguas produzcan seres vivientes, alados, para que vuelen en los cielos, seres vivientes. O sea que el universo está plagado de vida, pero no es una vida humana, es una vida espiritual. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Tenemos que ya comenzar a despertar como iglesia y entender que esto terrenal es pasajero, es superfluo. No podemos seguir dedicándole todo el tiempo que Dios nos permite estar aquí en esta tierra ocupándonos de problemas terrenales cuando lo verdaderamente importante está allí queriendo, anhelando ser descubierto, que es lo espiritual, que es lo poderoso, que es la vida de Dios y la vida que Dios ha depositado dentro de nosotros, que es tan terrible. La semejanza de Dios que llevamos por dentro, esa es la evolución del hombre. Despertar esa semejanza de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tenemos que saber que la palabra está envuelta en capas. Y tomando como modelo de capas la presentación del Señor Jesucristo, vemos que Él tenía un atuendo, una ropa, una manera de vestir, que esa es la parte más superficial de la palabra, el contexto más superficial que hallamos. Luego seguía el cuerpo y por dentro estaba el alma. Y es allí donde tenemos que centrarnos. Vive Cristo para siempre. Y de allí poder extendernos hasta comprender lo celestial. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, la palabra de Dios para este tiempo necesitamos profundizar en el contexto de la palabra y alcanzar el alma de la palabra, la verdadera esencia de lo que Dios está hablando en su palabra, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está anunciando, y dejar de jugar de apariencias, dejar de guiarnos por apariencias, que es lo que dice la palabra. No juguéis de apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero siempre y cuando el enfoque siga siendo terrenal, nunca vamos a poder alcanzar ese justo juicio, porque el justo juicio está dado en términos espirituales. Gloria a Dios, porque esta palabra que leemos es espíritu y es vida. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, siempre, gloria a Dios, lo que buscamos es un despertar, que aquel que escuche de alguna manera u otra se sacuda, ya sea porque le parezca extraño, le choque o no, pero que se sacuda de alguna manera, porque queremos producir un cambio. Gloria a Dios. Salir del letargo terrenal en el que la iglesia ha vivido, para que entre en la superabundancia del mundo espiritual al cual Dios nos ha invitado a conocer y a ser partes como hombres espirituales que somos. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios y vive Cristo para siempre. Bueno, creo, amados, que no lo hacemos con objetivo de incomodar, no, sino más bien de despertar, como decíamos, de llamar la atención, de inquietar a alguno. Por si alguno se inquieta, entiende, puede comprender de lo que estamos hablando y se puede inquietar. Y se puede inquietar hasta el punto de despertar y comenzar a ver lo que estamos hablando. Y entender de que esto es mucho más que hacer obras sociales, que gloria a Dios, que ir y predicar. Está bien, hay que predicar la palabra, pero esto es mucho más que predicar la palabra. ¿Qué quiero decir? El Señor Jesucristo dijo que, gloria a Dios, que haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que predicar la palabra porque esa es la comisión. Pero hay que entender que esto es más que predicar. Que hay una responsabilidad personal, gloria a Dios, con nuestro
yo interior. Tenemos que procurar cumplir esa responsabilidad con nuestro yo interior. Y es una búsqueda personal, intensa con Dios, un buscar, un querer acercarnos a Dios de manera personal. La predicación y el salir a las calles, eso está bien, porque hace parte de la comisión, pero yo tengo una responsabilidad con mi propio yo, conmigo mismo, mejor dicho, con el yo interior, y es dejarle despertar, porque Él fue, gloria a Dios. Él es la razón de esta existencia, de mi existencia. El yo interno es la razón de mi existencia. Y hemos sido egoístas porque ignorando la verdad espiritual, hemos negado al hombre espiritual de que viva y se manifieste. Pero Jesucristo el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Ese es el verdadero contexto. De que el hombre ignorante mató a su propio yo y lo esclavizó y lo entregó en bandeja de plata en manos de Satanás. Pero el Señor Jesucristo vino a rescatar ese yo interior y para hacernos comprender de que somos más que carne y sangre, que somos espirituales y somos eternos y somos hechos participantes de la naturaleza divina de Dios cuando decidimos acercarnos a Dios mediante sus preceptos y estatutos, mediante su palabra, mediante la obediencia a su voluntad. Él nos transforma hasta el punto de hacernos participantes de su naturaleza divina y llamarnos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, amados, creo que podemos dejar hasta aquí, gloria a Dios. Es simplemente un llamado de atención a despertar, gloria a Dios. Porque estamos viviendo ciertamente el último tiempo y no podemos seguir viendo como veíamos antes. Tenemos que cambiar la visión y enfocarla en Cristo, en la verdad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. También vamos a orar. Si algún amigo está allí escuchando este mensaje y ha llegado hasta aquí, pues yo te digo que este es el mejor momento para aceptar a Jesucristo. Porque el tiempo del fin es este que estamos viviendo. Y qué bueno es saber que estamos agarrados de aquel que nos puede defender y nos puede dar la vida eterna, y ese es Jesucristo. Así que yo te invito hoy a que lo aceptes hoy como tu Señor, Salvador y Maestro de tu alma. Que allí donde tú estás comiences a decir con tus propias palabras que aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como Maestro de tu alma. Que pidas perdón por tus pecados con arrepentimiento sincero. Le pidas a Dios de que escriba tu nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora te ayude a cambiar conforme a su voluntad. En el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Esperamos tener una nueva oportunidad y compartir con ustedes. Gloria. Recuerda que cada mensaje que damos es con el propósito de provocar un despertar, una inquietud, una incomodidad tal vez, pero que esa incomodidad produzca una búsqueda en cada uno que escucha. Y esa búsqueda va a traer un fruto. Y esperamos que ese fruto sea un despertar a algo mayor en Dios. Dios te bendiga y hasta una nueva oportunidad. Aleluya. Gloria a Dios.